Yo soy Gabriel Jaime Arango, en este momento estoy al frente del área de soluciones de talento humano. Desde nuestra área pues tenemos todas las estrategias de formación y de aprendizaje y vemos este espacio de una generación de valor pues para el conocimiento, más en manos de todas las personas que en un momento hicieron parte de esta organización. Muchas gracias por esa voluntad que tienen de venir a compartir conocimientos con nuestra empresa, con los que hoy estamos y con las nuevas generaciones. Hoy es un tema fundamental, yo creo que es de conocimiento, pues, o de un tema que hoy está en la punta en el país con todo el tema de tarifas. Muchas gracias a todos ustedes de la asociación y como les digo, es un espacio que hoy damos inicio y yo creo que van a ser muchos espacios más de poder compartir conocimiento de ustedes con la organización. Le doy el paso a Leonidas para que haga pues, la apertura de este evento y nuevamente mil gracias, Leonidas. Bueno, mi nombre es Leonidas Mesa, yo soy el presidente de la Asociación de Pensionados de EPM. También agradecemos a EPM pues la posibilidad que nos brinda de que personas pues digamos de nosotros ya que terminamos nuestro ciclo laboral poder seguir aportando de alguna manera a EPM. La asociación pues es una asociación relativamente joven. Para los que no sepan pues nosotros nos conformamos hace 5 años durante la pandemia porque vimos la necesidad de que las personas que salíamos de EPM pues no contábamos con una organización que nos permitiera mantener algunos vínculos, pues, ¿no es cierto? Vínculos de bienestar, de volver a vernos, de recordarnos, de compartir con las personas con las que trabajamos y también la posibilidad de este tipo de cosas, digamos en la asociación hay gente con mucho conocimiento y consideramos que hay gente que puede todavía aportarle mucho a EPM. Entonces estamos, digamos, tratando de consolidar una estrategia con la parte de gestión humana de EPM para tratar de hacer permanente estos espacios y también proveer una capacitación más especializada y todo este tipo de cosas. Hoy nos acompaña a esta charla propiciada, pues como comentamos, por EPM y APEP, a Pablo Corredor. Pablo Corredor es un experto en el tema pues, que vamos a tratar. Voy a hacer una pequeña reseña de él para entrar en materia ya con la charla. Pablo es ingeniero electricista de la Universidad Nacional de Colombia, con maestría en Ciencias de la Universidad de Manchester, Inglaterra. Cuenta con una experiencia de más de 40 años en el sector eléctrico colombiano, lo que le ha permitido ganar una notable experiencia y reconocimiento en el sector. Durante 28 años fue funcionario de Interconexión Eléctrica S.A., ISA, en áreas de planeamiento y operación, destacándose en los cargos de director de estudios de expansión, gerente del Centro Nacional de Despacho y gerente de la operación y administración del mercado mayorista. Fue encargado de la concepción y creación de la compañía XM, compañía de expertos en mercado S.A., ESP, de la cual fue su gerente general por 6 años hasta febrero del 2012. Luego fue secretario en el Consejo Nacional de Operación durante 3 años. Luego mientras estaba en ISA se desempeñó como secretario técnico del Consejo Nacional de Operación. Entre el 95 y el 98 fue director de estudios de expansión de ISA, del 93 al 95. Además cuenta con experiencia de 10 años como profesor de análisis de sistemas de potencia y de optimización de sistemas eléctricos en la Universidad Pontificia Bolivariana de Medellín. Desde el año 2013 hasta el año 2018 se desempeñó como presidente de la auditoría de la empresa Intercolombia, en su calidad de miembro de su junta directiva, basado en su amplio recorrido y reconocimiento. Hizo parte de la misión de expertos para la transformación energética 2018-2020, congregada por el Ministerio de Minas y Energía de Colombia. Pablo conformó el grupo de foco 1 de la misión Competitividad, Participación y Estructura de Mercado. En la actualidad se desempeña como el gerente general de la empresa consultoría PHC SAS, de la cual es socio fundador desde febrero de 2012 hasta la fecha. Pablo, muchas gracias pues por
propiciarnos pues la posibilidad de esta conferencia y digamos tu experiencia pues habla por sí sola. Bueno, De nuevo, muchas gracias. antes de... Bueno, muchas gracias a la Asociación de Pensionados de Empresas Públicas por la invitación, Jaime, que fue el que me contactó inicialmente para que les diera una charla. Inicialmente fue, digamos, el título tarifas, así en forma fría. Sin embargo, yo dije, no, pues para poder hablar de tarifas hay que hablar en general de todo qué está pasando en el mercado, en el sector eléctrico y qué se ve hacia el futuro, porque si no uno se equivoca simplemente viendo la factura que le llega a uno, ya sea por internet o en papel, ¿no es cierto? Entonces, por eso, digamos, la charla la titulamos Panorama actual de las tarifas. En general es panorama actual del mercado de energía, principales desafíos y tendencias. Obviamente voy a hacer unos énfasis sobre las tarifas y sobre todo en la parte final de la charla. Me baso mucho en una charla que hice por una invitación de Simpro el viernes pasado sobre la sostenibilidad del sector. La tomé, digamos, como corazón para esta charla, pero tratando de buscar cómo la enfoco a tarifas, porque en esa charla, hoy que yo era el moderador de ese diálogo que organizó Simpro, pues estaba haciendo era una visión general, no me enfoqué mucho en tarifas, dado que pues se suponía que, y así fue, ¿no es cierto?, que en general los participantes debatieron o dieron sus argumentos cerca al sistema tarifario de Colombia. Entonces, como para dar, digamos, una introducción general a un contexto de la charla, pues uno ve, digamos, si quiere llegar a la tarifa, o sea, cuánto se debe pagar por el servicio, hay que ver la cadena, la cadena de valor de la estructura tarifaria, que está muy ligada a la cadena de valor de la producción hasta el suministro de energía, ¿no es cierto? La cadena de valor de energía es: yo produzco, yo genero, yo transmito, yo distribuyo, yo comercializo y le entrego a mis clientes, ya sea regulado o no regulado. Hoy en día esa cadena está cerrada porque pues los usuarios pueden ser autogeneradores, los clientes pueden ser autogeneradores a pequeña escala o a gran escala. Entonces, realmente hoy en día tenemos una cadena de valor que yo la llamo circular, ¿no es cierto? Ahora, la cadena de valor de la estructura tarifaria trata de reflejar esa misma cadena de valor del sector de energía, ¿no es cierto? ¿Cómo es que yo puedo llegarle al usuario o trasladarle al usuario? En este caso, las tarifas son reguladas por la Comisión de Regulación de Energía para el usuario regulado. Para el no regulado, pues hay libertad en cuanto a la generación y la comercialización. Las otras, digamos, componentes sí son reguladas. Entonces, ¿qué es lo que ve uno en la tarifa? Mire, uno lo ve que trata o debe, digamos, reflejar los costos de la generación, o sea, los costos de la transmisión, los costos de la distribución y los costos de la comercialización. Ahí sería estrictamente, digamos, la misma cadena del suministro de energía, ¿no es cierto?, del negocio de energía. Pero aparece que es importante, digamos, usted para llevar esa energía desde donde la produce hasta donde la consume, pues va a haber pérdidas. Y va a haber pérdidas tanto en el sistema de transmisión nacional como en el sistema de distribución local, y además va a haber pérdidas no técnicas, ¿no? Va a haber pérdidas técnicas y no técnicas. Entonces aparece un rubro de pérdidas que al final vamos a ver, digamos, una de las digamos, publicaciones tarifarias de EPM, donde podemos ver, digamos, todas las componentes ya con sus valores, y vamos a ver cómo ha variado de enero a junio, para que podamos entender un poquito más, digamos, esto. Y está el tema de restricciones,
¿Qué significa restricciones? En el caso de nosotros, de la tarifa, de la estructura tarifaria colombiana, es que se supone que la generación o los costos de generación son calculados como si la red fuera infinita, como si fuera un único nodo, ¿sí? Tanto, digamos, en el mercado de corto plazo como en el mercado de largo plazo. Pero la realidad no es así, ¿no es cierto? La realidad es que para usted poder atender la demanda de los usuarios, la red normalmente pues no es infinita, ¿no es cierto? La red tiene limitaciones y entonces debido a que la red tiene limitaciones, aparecen unos costos adicionales. O sea, si yo tuviera una red infinita, podía generar con las plantas las más baratas. Pero al tener la red problemas, me toca ¿sí? Sustituir una barata por una cara. ¿Sí? Al sustituir esa barata por esa cara, me aparecen unos costos adicionales. ¿Sí? Que estos costos adicionales son lo que se llaman en el fondo las restricciones, que es, digamos, buscar cuál es el valor de esa planta más costosa, ¿sí? Menos el precio del mercado o el precio de bolsa. Esa diferencia en el fondo, digamos de forma simplista, es el costo de las restricciones. Por eso en el ejemplo que les voy a mostrar de enero aquí a junio, uno ve las tarifas que en la componente G ha disminuido, ¿sí? Ahí vamos a ver, digamos, tratar de identificar por qué ha disminuido la componente G de enero acá, pero la componente de restricciones ha subido bastante de enero acá. ¿Por qué? Porque en enero los precios de bolsa eran altos, o sea, la diferencia de una planta costosa con el precio de bolsa era relativamente pequeña y hoy es bastante alta, ¿sí? Entonces, por eso aumenta. Eso es lo que se llama restricciones. Bueno, pero hay una cosa importante que dije cuando empecé a hablar, es que retrocedemos 10 segundos. Todas esas variables son interdependientes. Todas. O sea, ahí estoy poniendo el caso de la generación. Si tengo generación barata, pero por la red las restricciones son altas, o al revés. Si tengo una generación, un costo de generación en el mercado de corto plazo alta, las restricciones pueden ser bajitas. Pero dependiendo de la generación, pues hay una interrelación con la transmisión. Queramos o no, así paguemos la transmisión, sean los costos de capital y el AOM, pero hay una interdependencia en el mediano y largo plazo, porque dependiendo de cómo se vaya ampliando la generación, voy a necesitar más inversión de mayor capital y más AOM en transmisión, y dependiendo de qué tan eficiente sea los capitales de expansión que yo necesite hacia el futuro, mi tarifa va a evolucionar de una u otra forma. Y va a evolucionar no solamente en la componente de la transmisión, sino dependiendo cómo lo haga, me va a hacer que la generación pueda entregarse de una forma competitiva y las restricciones sean menores o sean mayores. Entonces ahí hay una unión importante. Las pérdidas pues también dependen de dónde está ubicada la generación y cómo es la red, ¿sí? Y bueno, y la distribución, obviamente la distribución es ligada, porque la distribución no está ahí, no está sola, está unida a los puntos de generación normalmente, a los grandes centros de generación a través de la red de transmisión, que en Colombia la llamamos Sistema de Transmisión Nacional. Entonces, cuando usted ve, es todo unido. Y uno no puede ver que la tarifa solamente hoy, para hoy, qué es lo que vale, sino también vamos a ver que es importante ver qué pasa hacia el futuro, ¿no es cierto? Porque yo no gano nada con decir, voy a bajar tarifas y las bajo, pero eso va a repercutir que en el mediano y largo plazo realmente voy a tener generación, digamos, no de la forma más eficiente, porque no hay expansión de generación, no tengo la transmisión que es, no tengo las redes de distribución que es, no tengo la tecnología que tenga. Entonces todo eso, yo cuando siempre menciono, hablar de tarifas aisladas es lo más peligroso para equivocarse uno en la parte tarifaria. O
sea, decir, no voy a bajar la tarifa en la bolsa, para que la baje unos días y todo eso, pero eso puede tener una repercusión hacia el futuro, donde se incremente realmente las tarifas al futuro, porque no hay inversión o porque, digamos, eso es como cuando uno coge plastilina, hace aquí, entonces se le puede inflar por el otro lado, no, le bajo aquí, se le infla por el otro lado. Entonces es muy importante eso, y fíjese que finalmente, digamos, la tarifa, digamos, está basada en lo que se llama el costo unitario, o sea, cuál es el costo realmente de toda esa cadena, que es el costo de la generación, o sea, que eso realmente, ¿quién es el que recoge todo? El comercializador, ¿no es cierto? El comercializador es el que está al frente de todos nosotros los clientes, y él es el que nos recolecta los dineros. Entonces, la G es lo que le cuesta a él comprar la energía, ¿no es cierto? La T, pues, es lo que le toca pagar de transporte, la D, así sucesivamente. Ese es el famoso costo unitario que se busca, digamos, que sea lo más eficiente posible. Bueno, ahora sí pasemos. Ahora, Pablo, una pregunta. Allí están la puedes devolver, por favor. En un caso en el cual, que hablamos ahora de autoconsumo, por ejemplo, si una empresa tiene necesidad de energía aquí en Medellín y hace unas pequeñas centrales hidroeléctricas en Andes para autoconsumir, ¿cuáles de estas componentes le tocaría pagar a esa empresa en el de autoconsumo remoto? bueno, la autogeneración remota, digamos, hasta ahora, digamos, está dentro de un decreto, falta reglamentarlo por la CRE para que, digamos, reglamente qué costos de transporte va a pagar. Está sin reglamentar. Está sin reglamentar, ¿sí? Hoy en día está sin reglamentar. Una pregunta. ¿Las pérdidas cuáles son? Bueno, las pérdidas en el fondo son las pérdidas técnicas más las pérdidas no técnicas, ¿no es cierto? De cada mercado de comercialización, ¿sí? Pero las pérdidas no son en la transmisión. Bueno, ahí separados, y ahorita van a ver lo de empresas públicas. Hay las pérdidas de transmisión, ¿sí? Pero son esas pérdidas que van desde los puntos de generación hasta las fronteras del sistema de transmisión nacional con los sistemas de distribución. Pero una vez entra esa energía al sistema de distribución, pues hay pérdidas en los sistemas de distribución, ¿no es cierto? Y aquí habla de estas pérdidas, acá de esta componente de las pérdidas en los sistemas de distribución, tanto las técnicas como las pérdidas no técnicas, ¿no es cierto? Que las no técnicas, pues ya sabemos que es robos, fraude, error en las lecturas, etc. ¿Sí? Sí está. Okay. Ahora, lo que pasa es que si uno llama transporte todo, pues son las pérdidas, las técnicas en el transporte total, ¿no es cierto? Pero no es las pérdidas de caída de voltajes. Los cables tienen pérdidas. No, pues son las pérdidas que usted tiene en los conductores, tanto, bueno, por el calentamiento, entonces viene el efecto Joule, así 2R, a las pérdidas más las pérdidas en el hierro en los transformadores, pues, perdónenme que sea técnico, pero esas son las pérdidas, ¿no? Supone que elevan el voltaje para evitar las pérdidas. Uno eleva el voltaje para no evitarlas, para disminuirlas. Porque si usted eleva el voltaje, lo que está haciendo es que la corriente es menor para la misma potencia, entonces las pérdidas por efecto Joule al cuadrado R, pues disminuyen, ¿no es cierto? No me hagan volver a ser profesor, que ya casi no me acuerdo. Bueno, listo. Bueno, entonces vamos a ver, digamos, yo sé que casi nadie se va a acordar de eso, pero bueno, para mirar, digamos, como les decía, de una forma, digamos, integral, voy a ver, digamos, lo que llamé, digamos, en la charla de Simpro, la sostenibilidad del sector, ¿sí? O sea, mirar cómo es sostenible realmente, ¿no es cierto? 9 puntos hablábamos de ahí que identificamos qué factores críticos de éxito, o sea, cuáles son los factores que uno diría, si yo tengo esos factores chuleados, ¿sí? Realmente puedo tener un éxito en un sistema, o sea, el sistema sea sostenible. Retos de la transición energética. Yo siempre he dicho, transición energética ha habido desde que el hombre empezó a usar el viento, la leña, el sol, etc. Pero bueno, digamos en este siglo se popularizó el tema de transición energética
por simplemente la utilización de fuentes que llaman renovables no convencionales, ¿no es cierto? Fotovoltaico y viento. Y la ley 1715 además agrega otras cosas, ¿no es cierto? Pero digamos, los retos de esa transición energética es cómo nosotros desarrollamos nuestros sistemas en el siglo XX y parte del siglo XXI con energía convencional, ¿no es cierto? Proyectos hidroeléctricos en gran mayoría, proyectos térmicos, el último proyecto hidroeléctrico grande pues, fue Hidroituango, y pues algunas plantas pequeñas de centrales hidroeléctricas, las PCH. Pero ahora, digamos, los 2 últimos años y lo que se ve, digamos, hacia adelante, por lo menos los 5 años que faltan de esta década, se ve que, digamos, vamos a estar abocados, que las fuentes que vamos a desarrollar son fotovoltaica y solar, o sea, va a ser poquito las posibilidades de hidráulica y térmica. Eso es, digamos, ahora, ¿qué pasa con el sector que tenemos? Hay problemas estructurales en este momento, ¿sí? Que esos problemas estructurales, pues, si digamos, si se agravan más, pues vamos a tener o tarifas muy altas o problemas en el suministro de la energía, tanto en su calidad como en su suficiencia, que es el otro punto que vemos de suficiencia energética. Llamada suficiencia energética normal es tener la energía suficiente para atender la demanda. Pero uno puede hacer el balance de la generación con la demanda, pero sin red, o sea, yo puedo tener toda la generación del mundo para atender mi demanda, pero si no tengo red no voy a tener suficiencia energética, ¿no es cierto? Entonces, para tener suficiencia energética tengo que tener la generación, la transmisión, la distribución y ahora hoy en día todos los sistemas tecnológicos y de gestión para poder garantizar eso. Eso no se puede ligar hoy en día ni los modelos de gestión, tanto digamos gestione en términos generales para atención al cliente, para atención a la infraestructura, para la interrelación con las comunidades, etc. Hoy es muy amplio lo que hay que tener en cuenta para garantizar la suficiencia energética. Hoy en día en Colombia, bueno, en el mundo existe, pero en Colombia, digamos, es muy particular, donde hacer proyectos no es fácil. Hay una cantidad de barreras que hace que, digamos, hacer un proyecto sea difícil, que los tiempos sean demasiado largos, ¿sí? Y normalmente los tiempos más largos son los pre de ejecución del proyecto, ¿no es cierto? Licencias, los permisos ambientales, permisos sociales, o sea, todo eso se ha vuelto. El tema de la ingeniería, pues creo que no es el problema grande, está el tema financiero, la consecución del dinero, etc. Ahora, cuando uno tiene ya, empieza, digamos, y que ya pues tenemos alrededor de 2.000 megavatios de solar prácticamente, que eólica no tenemos sino las dos de Isagen que suman 30 megavatios, Termoguajira 1 y la otra no se me olvidó el nombre, bueno, suman 30 megavatios, porque pues y pues la posibilidad de generación eólica en la Guajira, primero por la dificultad de que ha tenido la transmisión y además por todas, digamos, las consultas previas ha sido muy difícil, digamos, con la comunidad guayú y sus círculos, digamos, guajiros, poder llegar a soluciones. Está el tema de contratos, o sea, este mercado, digamos, obviamente se funciona con el mercado físico de todos los días, pero digamos, desde el punto de vista financiero es muy importante los contratos. O sea, cómo yo contrato la energía para atender a mis clientes, cómo el comercializador, digamos, garantiza que va a tener la energía a unos buenos precios para atender sus clientes. Está el rol de la red de transporte y está finalmente, miremos con todo eso, llegar a unas conclusiones desde el punto de vista tarifario.
Bueno, voy a pasar rápido por los factores de críticos. Está, digamos, normalmente para que este mercado, y en general, casi todos los mercados es lo mismo, tiene que haber estabilidad jurídica y normativa. Porque si yo voy a hacer una inversión de un proyecto de 100 o de 1.000 millones de dólares y las reglas me pueden cambiar las condiciones, pues es difícil que yo lo haga, ¿no es cierto? Políticas públicas de largo plazo, o sea, que realmente haya claridad hacia dónde vamos, ¿no es cierto? Porque queda muy difícil, digamos, si necesitamos generación térmica gas y decir no vamos a volver a explorar nada de gas, ¿sí? O vamos a hacer plantas eólicas y solares y la transición energética, pero el incremento de los impuestos a estas plantas. Entonces, o sea, son políticas públicas que a veces son contradictorias. Fortalecimiento institucional desde el punto de vista técnico y de capacidad operativa. Hemos visto, digamos, que digamos, la filosofía, digamos, de estos últimos años es que la tecnocracia no es buena, ¿no es cierto? Entonces se han debilitado las instituciones desde el punto de vista técnico y desde el punto de vista operativo. Que no solamente es que no se tengan las personas que consideren técnicamente, digamos, independiente, digamos, que haya habido defectos o no de los que hayan estado, pero el hecho de no tener, digamos, instituciones fuertes como el regulador, la misma unidad de planeación de minero energética, la interrelación con las licencias ambientales, con las corporaciones regionales, se dificulta. Ahora, no sería suficiente decir, bueno, voy a poner gente muy buena, muy técnica, pero si operativamente no tiene las herramientas, tanto de personal como de tecnología, de presupuesto, ¿sí? No hacemos nada, ¿no es cierto? Entonces, por eso hablo yo de la importancia de la capacidad operativa. Y la otra es la coordinación institucional, ¿no es cierto? Porque si, digamos, lo que piensa la UME es una cosa, la CRE otra cosa, la ANLA otra cosa, las corporaciones otra cosa, pues eso es difícil, digamos, que funcione. Y la simetría en la información. Cuando uno de este sector sí hay mucha información y uno ve, digamos, está en la superintendencia, el famoso SUI, y hay un poco de información, va uno a la UME, también uno entra a un mar de información, entra a XM, también hay una cantidad de información. La pregunta es si es la información suficiente para nuevos inversionistas, por ejemplo, ¿sí? Pequeños o grandes, si para uno consumidor esa información realmente, pues sí, yo los invito a que se entren ahí, usted qué hace como consumidor con eso, ¿no es cierto? Creo que ahí hay un tema importante. Si yo tengo más información que otros, pues voy a tener poder, ¿no es cierto? Y eso en el fondo pues tiene influencia en los precios y finalmente en los tarifas. Confianza, y todos sabemos que la confianza que hay entre gobierno, industria y consumidores, pues ya creo que no existe muy poquita. Entonces esto dificulta, digamos, la sostenibilidad del sector, ¿no es cierto? Visión compartida para describir la realidad en el mercado de energía y los posibles escenarios futuros. Si no tenemos visión compartida, ¿cómo estamos viendo la situación hoy? ¿Cómo la vemos dentro de un año? ¿Cómo la vemos dentro de 3 o 5 años? Sí, es muy difícil, digamos, tomar decisiones y hoy en día, digamos, que son famosas la P o la posverdad o las fake news, que, digamos, polarizan dependiendo de lo que quieran, ¿sí? Entonces ven la realidad de una forma. O sea, uno ve, si usted ve, digamos, en redes sociales, depende de quién está hablando. Si habla el regulador, ve una cosa. Si habla el ministro, lo ve una cosa. Si hablan los gremios, lo puede ver de una forma distinta. Si lo ve un consultor como uno, lo estamos viendo distinta. La realidad, la misma realidad. El problema no es que tengan una diferencia, sino que a veces la distorsionan con intereses particulares y no con el bien general. Entonces, por eso la teoría de las 3 P es muy complicada, ¿no es cierto? La P de la posverdad, la P de la polarización, porque es que esto polariza, ¿no es cierto? Y la P del populismo, ¿no es cierto? Las 3 P's, estamos en ese triángulo que no es fácil, ¿sí?
Entonces la pregunta es, ¿qué se hace ahí? Eso no es fácil, o sea, es algo que, y eso a nivel mundial eso es así, ¿no es cierto? En unas partes más que en otras, ¿no es cierto? Y ustedes pueden ver el caso de Estados Unidos, o el caso de Rusia, o en general, ¿no es cierto? Muchos donde se nota mucho las famosas 3Ps. Bueno, y aquí no se diga, ¿no es cierto? Es importante si hay incentivos a la innovación y a la inclusión, ¿no es cierto? ¿Cómo hacemos para que haya innovación e inclusión? Ahora, todos estos factores críticos, si uno logra por lo menos, digamos, la gran mayoría ser satisfactorios, o sea, nada en el mundo hay perfecto, ¿no es cierto? Y lo bueno riñe con lo perfecto, ¿no es cierto? Entonces, pudiera uno decir, si logro tener alguna hoja de ruta que me enfoque con estos puntos, seguramente vamos a tener garantía de una mejor sostenibilidad. Cuando hablamos de la transición energética, normalmente, digamos, y eso empezó a principios de este siglo, y eso fue algo que hizo WEC, que es el World Energy Council, o sea, el Consejo Mundial de Energía, que dijo, vamos a tratar de unificar, digamos, la narrativa, y eso fue a principios de este siglo, fue en el año 2004. Vamos a llamar el famoso trilema energético, que ahora lo usan y pues se ha, digamos, ampliado y pues, se adapta, digamos, dependiendo de lo que se necesite. Pero sigue siendo la base de 3 elementos importantes: la suficiencia energética, la sostenibilidad social y ambiental, y tener tarifas competitivas y acceso universal. Hoy, digamos, en la narrativa colombiana se habla que no competitiva, sino tarifas justas, ¿no es cierto? Pero, digamos, la idea es que sea competitiva en el sentido de que garantice la calidad de vida de la población, garantice que el aparato productivo se vaya desarrollando y que podamos tener, digamos, finalmente un país competitivo con una reducción digamos, de pobreza al máximo, ¿no es cierto? Entonces, lo de justa, pues a veces es complicado porque ¿qué significa la palabra justa? ¿Para qué lado va la palabra justa? ¿No es cierto? Bueno, y acceso universal, obviamente, cada día, pues, tener la máxima cobertura. Hoy en Colombia, pues, la cobertura es relativamente alta, pero todavía hay zonas del país que la cobertura no existe. Bueno, en la suficiencia energética, que digamos es un tema fundamental, pues se viene hablando con la diversificación, o sea, y pues nosotros somos testigos que pues el racionamiento del año 92, que ya pues aquí muchos de nosotros éramos jóvenes en esa época, ¿sí? Pues no éramos diversificados, era un excesivamente hidráulico, o sea, éramos demasiado vulnerables y lo térmico que teníamos pues no estaba en las mejores condiciones para poder atender la demanda. Entonces, a medida, digamos, que uno tenga mayor diversificación, que tenga, digamos, generación térmica, pero de diferentes combustibles, inclusive de biomasa, que tenga la posibilidad de tener eólica, solar, etcétera, pues voy a tener unas posibilidades mucho mejores de atención de la demanda. La descarbonización, pues cada vez hablamos más, obviamente, que tener energía limpia, ¿no es cierto? Y de ahí que, pues, el tener, digamos, eólica y solar, pues, son limpias. Sin embargo, todavía queda la duda cuando los paneles ya pierdan su vida útil, ¿qué vamos a hacer con tantos paneles, ¿no es cierto? Esos desechos, ¿qué vamos a hacer? Pero bueno, eso es, digamos, por lo menos para el mediano plazo, pudiéramos decir que es completamente limpio. Y uno ve esa gráfica, ¿sí? De que el sistema convencional era o es bastante robusto. Uno ve las plantas hidráulicas, ve las térmicas, ve un sistema de una infraestructura bien robusta. Y digamos las renovables, pues es una infraestructura bastante liviana, ¿sí? ¿Qué tiene esto de bueno y de malo? De bueno, pues obviamente es más fácil hacerlas, cada vez los costos son menores, montarlas es fácil. Sin embargo, digamos, al ser livianas y su recurso, digamos, con el cual se genera es bastante variable. Pues, el sol usted puede tener
bastante sol ahorita y para aparecer nubes, el viento lo mismo, y además es liviano. Entonces, el ejemplo del apagón de España es clarísimo, digamos, que pues usted al poner esas tan livianas, pues va a tener menos robustez, o lo que llamamos nosotros en física, menos inercia. Entonces, usted cualquier cosa, usted digamos, si usted tiene un desbalance de demanda, o sea, si tiene más demanda que generación, y está solo pegado a esto, pues a las arrastra, o sea, veámoslo de forma didáctica, de una forma simplista, o sea, al tener mucha carga, pues pierden, digamos, su estabilidad y se lleva a los poquitos que tenga uno acá. En cambio aquí, si lo tengo muy robusto, pues aguanto más desbalance, ¿no es cierto? La demanda no me va a hacer apagar tan fácil. La nuclear no está ahí. Ah, bueno, porque la gráfica no la puse, pero la nuclear es una térmica cuyo combustible es básicamente es el uranio, ¿no es cierto? Y por eso hacia el futuro seguramente vamos a tener que tener nuclear como base, lo de los pequeños reactores modulares, ¿no es cierto? Bueno, eso digamos como para mirarlo. Y lo otro es, cada vez hay más flexibilidad. Yo creo que pues, Abelardo, que se me hizo por acá. Cuando estábamos nosotros y usted en el centro de control, solo cuando había eventos, pero el resto del sistema era tranquilo, la frecuencia de ahí, yo molestaba a los operadores que bueno, y nos pusimos cama y bicicleta estática para que se distrajeran. Pero con esto se mueve mucho, ya eso no es tan así. Entonces hay que buscar flexibilidad, digamos, y ahora efectivamente el ser humano como tal, los operadores no van a ser capaces de... Entonces se necesita muy buena tecnología, afortunadamente la tecnología ha avanzado mucho para garantizar seguridad, calidad y resiliencia. La resiliencia es cuando haya eventos extremos ser capaces de responder, ¿no es cierto? Eso hoy en día, digamos, en la época de nosotros simplemente hablamos confiabilidad, la confiabilidad así a secas. Hoy ya hay que hablarla, digamos, un poco con una profundidad y con tiempos. Uno hablaba de tiempos de confiabilidad, hablaba de tiempos de varios minutos, horas o días o años. Hoy hay que hablar de segundos, inclusive de microsegundos, ¿sí? Estamos enfrentados. Ahora, ¿qué eso va hacia las tarifas? Que realmente, si bien mira uno solo esto, eso ha bajado de costos y es relativamente económico. Pero si queremos que realmente funcione, vamos a tener unas externalidades muy importantes. Vamos a tener mucho más tecnología que cuesta, pues, tecnología para control, para supervisión, para protecciones, para darle fortaleza de forma, digamos, sintética a esto. Vamos a tener, digamos, las redes no estaban preparadas, entonces nos toca, digamos, invertir tanto en redes de transmisión como distribución. Entonces es importante, digamos, no solamente ver la G de esto, sino lo que implica, digamos, para poder, digamos, que el sistema funcione. Bueno, seguimos. Ingeniero Pablo, Gracias. el modelo de transición energética actual de Colombia realmente no está muy cercano a que usted acaba de presentar dentro de estos retos. Si usted puede devolverse, yo observo que estamos muy enfocados, o el modelo en Colombia está como muy enfocado a una sola dimensión del trilema, que es las tarifas competitivas y el acceso universal. Y en algo veo yo como el tema de la descarbonización. Lo demás, según lo he visto y he estado estudiando el tema, estamos realmente en otro modelo de retos al que usted está presentando, que es el modelo pues universal, o que entendemos como universal para este gran plan de la transición energética en el mundo. ¿Usted comparte esa apreciación que yo acabo de enunciar o tiene otra opinión diferente? No, yo estoy de acuerdo y le agregaría que estamos
en un modelo de transición energética caótica. Caótico. ¿Sí? No entendería yo eso. Si me lo pone a describir, no sé. ¿Sí? Usted por lo menos le dio a que las tarifas justas, que descarboniza, que diversifica porque no tenemos muchas, pero la verdad es caótica. ¿Sí? Cuando uno ve, digamos, las políticas, digamos, de regulatoria, las políticas de impuestos, las políticas ambientales, las políticas de subsidios, las políticas, digamos, mismas de sostenibilidad financiera, la misma, digamos, de cuando uno ve a los usuarios, no es claro, digamos, si realmente está favoreciendo o no favoreciendo a las clases vulnerables. Lo de comunidades energéticas, pues sí es interesante, pero uno no lo ve claro cómo va a ser esa solución, ¿no es cierto? Bueno, eso es lo que yo vería, digamos, yo le agregaría la palabra caótica, pues. Pueda que nadie esté de acuerdo conmigo, pero eso es, digamos, lo que yo veo, ¿no es cierto? Bueno, entonces ¿cuáles son los problemas estructurales actuales? Queramos o no, hoy en día, digamos, para enfrentar una sequía, como la que hubo ahorita reciente del año 23-24, ¿sí? Pues necesitamos generación térmica. Queramos o no la queramos, la necesitamos, ¿sí? Y eso va a ser por varios años, o sea, así pongamos paneles y paneles como locos todavía, es decir, para que ellos sean capaces de poder atender la demanda nos falta mucho tiempo. Y digamos, para la parte térmica, pues está el carbón, pero ustedes saben que pues, el carbón, pues desde el punto de vista ambiental no es muy querido. Y está el gas, pero en Colombia pues es clarísimo que estamos en déficit de gas, ahorita pues realmente hay racionamiento de gas. Nos toca importar gas. Entonces, ese es un problema grande. En el caso de al no tener gas, no hay nueva exploración desde el 7 de agosto del 22. Entonces, ¿qué es lo que va a pasar? Que los precios, y ahorita vamos a ver que los precios de la G van a estar muy influenciados por la generación que yo necesite cuando tenga escasez, ¿sí? O sea, ahorita que tengo abundancia de agua y que pues este año ha sido demasiado, digamos, húmedo, pues no es así no vamos a vivir todo el tiempo, ¿no es cierto? Entonces, la eficiencia de la oferta de demanda de gas pues nos genera problemas. Con un agravante adicional, que si llega a ser tan grave y que lo que hoy hacemos con gas, calentamiento de agua o cocción, se pasa energía, esa demanda, ¿cómo la podemos suplir? O sea, volvernos otra vez a los años 80 o a principios de los 90 que era con energía eléctrica, el calentamiento de agua y la cocción. Ese es un problema serio que pues se ha subestimado dentro de lo que él no mencionó de la famosa transición energética, de que es muy fácil uno en el papel decir, voy a borrar las térmicas y no quiero gas, ¿sí? No quiero carbón, pero eso no es tan así, ¿no es cierto? Mire el arrepentimiento que tienen en Europa y ahorita en la península ibérica con el apagón de ir sacando las nucleares, ¿no es cierto? Ya otra vez hay que volver a la nuclear. Estrecha esa oferta de demanda de energía. Ahorita estamos con una reserva muy pequeña, digamos, de generación, ¿no? O de oferta de energía con respecto a la demanda. ¿Qué pasa con esas circunstancias? Que digamos, primero la posibilidad de que haya un racionamiento. Y segundo, que yo necesito, para poder atender la demanda, generar con recursos costosos. Entonces, eso va a hacer que la G sea más costosa, ¿no es cierto? Porque inevitablemente tengo que poder atender la demanda, pero con recursos cada vez más costosos. Problemas de las redes de transmisión y distribución, ¿no es cierto? Esa avalancha tan grande de plantas fotovoltaicas, tanto de pequeña escala como de gran escala, pues las redes no estaban diseñadas para eso, entonces tenemos problemas de redes, ¿no es cierto? Atrasan los proyectos de generación, ¿no es cierto? Acordémonos todos los racionamientos que ha habido en la historia de Colombia, ¿no es cierto? Los 80 el atraso de Chivor, el 92 el atraso de Guavio,
y así sucesivamente. Casi siempre cuando hay atraso de proyectos importantes, por fortuna, digamos, con lo de Hidroituango no pasó nada, ¿no es cierto? Pero donde se demore más, yo creo que habíamos tenido, digamos, de pronto problemas de racionamiento. Decisiones de planeación y regulación sin la oportunidad de calidad. O sea, pensar que uno sin planeación y sin una buena regulación puede funcionar, que simplemente esos burócratas le han hecho un daño en 30 años al país, pues muy difícil. Pues ponga a los burócratas desde él, pero que digamos logren mirar no solamente hasta el 2026, sino lograr, porque es un sector que hay que mirar a largo plazo. Está, digamos, las intervenciones de mercado, o sea, si el mercado, digamos, se va interviniendo, eso pueda que en el corto plazo pueda tener a veces beneficios, pero en el mediano y largo plazo puede tener, digamos, efectos en cuanto a los precios. Incremento del riesgo sistémico. El hecho, digamos, de no pagar los subsidios a tiempo, lo de la opción tarifaria, la intervención de aire, pues esto genera, digamos, que el caso de aire, que no pagan en el mercado de corto plazo, ¿no es cierto? ¿Qué pasa, digamos, los generadores, por ejemplo, los térmicos, que necesitan comprar el combustible, digamos, de contado, ¿no es cierto? Entonces, ¿de dónde sacan el dinero, no es cierto? O los otros generadores que pues, de todas maneras necesitan tener los ingresos para poder sobrevivir. Los transportadores, los distribuidores, etcétera, digamos, si no tienen los recursos suficientes, pues un problema de lo que se ha denominado el posible riesgo de apagón financiero. ¿Por qué? Porque eso en cascada. Bueno, y yo como estoy aquí con público de más o menos de mi época, acordémonos a los 80s. Los 80s gran parte fue el apagón financiero por problemas tarifarios y las quiebras que hubo en esa época de las electrificadoras, problemas serios en la empresa de energía de Bogotá con Guavio, etc. Entonces, todos originados por problemas financieros, una por obviamente problemas de tarifas, otros por problemas de gestión no adecuada, para no decir la palabra, empezaba por C. ¿Sí? Entonces, esperemos, digamos, que ese riesgo sistémico, digamos, se logre reducir. El tipo de esquema tarifario, ¿no es cierto? Ya lo vimos, pero si no se hace en forma integral, si no empieza a hacerse, digamos, que es que voy a bajar la tarifa en la bolsa, o que voy a obligar a los generadores que contratan X o Y, pues se vuelve muy parcial y muy problemático para la parte tarifaria. Respuesta adecuada a las demandas sociales de la problemática energética y cambio climático. Esto viene y se dice, bueno, ¿qué es lo que se le está dando, por ejemplo, a La Guajira? La respuesta que se le está dando a la población de La Guajira ¿es o no es la correcta? Aparentemente, pues parece que no. Y pues la ralentización de la electrificación de la economía, ¿no es cierto? Temas de los vehículos eléctricos, la gran cantidad de demanda para call centers, que está muy jalonada por la inteligencia artificial, etc. Bueno, seguimos. Bueno, esto es simplemente lo que ya he dicho, la suficiencia energética, si no voy a entrar en eso, es el detalle, cuando uno ve el balance y ustedes ven la demanda, si la demanda más baja escasamente tenemos los recursos, y si la demanda crece más, pues no lo vamos a tener. Y cuando vemos en la probabilidad de déficit, nos da que la probabilidad de déficit es cada vez más grande, y hacia el 27-28 empieza a ser valores bastante altos, y la probabilidad de déficit nos está dando que básicamente es en los periodos de punta. Porque si vamos a tener solar, todos sabemos que la energía solar la tenemos de día, y entonces para por la noche, ¿qué va a hacer? Pues no tenemos las fotos, entonces vamos a tener que prender toda la generación que tengamos convencional, y si no tenemos la generación suficiente, pues nos toca cortar, ¿no es cierto? Cortar el servicio. Entonces, el problema que se ve ahí, de uno dice 10%, cuando uno hace estos análisis es grandísimo. O sea, la probabilidad de 10% es casi un racionamiento fijo, porque significa que en 10 de las hidrologías que yo tuve, o sea, con una hidrología ligeramente baja, voy a tener racionamiento, por allá en el 27-28. Entonces, es delicado, es decir, digamos, es un punto complejo. Entonces no es un error de parar todos los proyectos hidráulicos grandes que
porque si nosotros quedamos con solo para una matriz que sea predominantemente solar o eólica, estaríamos como España sometidos a un paro, pues. Vamos a tener un riesgo muy alto. La pregunta es que ya hacer hidráulicos grandes, pues no es fácil, ¿no es cierto? Pero viene China que nunca ha parado eso, cada semana hace casi una. No, sí, sí, pero se necesita un gobierno así, ¿no? Aquí nadie se me opone a que hacerlo, ¿no? Es un error, pues. Sí, o una falta, la capacidad. No, las PCH yo creo que son muy importantes seguir desarrollando. Bueno, seguimos. Pablo, pero ¿qué es la resolución 066? Bueno, esa resolución es, digamos, una modificación al cargo por confiabilidad. ¿Cómo se explica allí ese cambio tan drástico en las probabilidades? Porque con esa resolución está dando una señal de cambio de la utilización de los embalses en forma indirecta. Entonces, cuando uno hace las simulaciones con esa... ¿En qué consiste la resolución? La resolución consiste en, digamos, en que los precios techos para las renovables y convencionales, en cuanto a su energía firme, es solo 350 pesos. ¿Sí? Entonces, ¿qué va a pasar? Y por encima de eso, si no cumple con eso, va a estar penalizado. Entonces, la señal ahí en el fondo, para no entrar en mucho detalle, es que para los recursos hidráulicos, pues para los que tienen embalse, pues realmente es tratar de usar el agua para que no los penalicen, pero usarlo no de una forma óptima, sino de una forma subóptima que hace que la posibilidad de racionamiento sea más alta, porque la señal que está diciendo es la utilización del agua en aras de bajar teóricamente las tarifas, hágalo ineficientemente. Eso es lo que está diciendo. O sea. Afecta mucho las PCHs que son filuviales. No, y a las de embalse sobre todo. Bueno, a todas, pero afecta mucho sobre todo a las de embalse. Que finalmente la confiabilidad la tenemos en los embalses, ¿no es cierto? Aquí en el oriente antioqueño, pues el Peñol, tener el agregado Bogotá, y bueno, Chibor, Guavio, todo. Pero induce, digamos, a que la utilización del agua no sea la más óptima, ¿no es cierto? Y eso son señales regulatorias, ¿no es cierto? Bueno. Entonces, la naranjada sería en el caso sin la resolución, sin o con la resolución. No, sin la resolución es mucho más eficiente. Con la resolución, ahora la resolución está demandada, yo no sé si finalmente lo que diga el Consejo de Estado, en forma va a entrar a ser aplicada en el 1 de diciembre del 28. Ahorita realmente la aplicación es marginal, pero la aplicación plena va a ser a partir del 1 de diciembre del 28. No sé si el Consejo de Estado la anule o no la anule, ¿no es cierto? O el próximo gobierno, no sé. Pero es grave, digamos que, y fíjese que cuando es que empieza, digamos, a ver el efecto en el 28. ¿Sí? Antes pues da más o menos igual porque digamos, el impacto es marginal. Perdón, entonces está restringiendo la producción de energía hidráulica. No, restringiendo no, dando una señal que lo utilice el agua de los embalses distinto. Pues, que lo utilice, digamos, primero, para tratar de usarla más, ¿sí? Para poder bajar precios de corto plazo en los primeros años. Pero es que usted, eso de que a usted la señal regulatoria es use el agua más de lo que debería usar. Sí, usted puede al principio decir es más barato los primeros meses o el primer año, pero después seca los embalses y cae a un racionamiento o cae a una generación térmica permanente que es muy costosa, ¿no es cierto? Lo pongan a generar por debajo. Es un problema de señal de cómo debe usar el agua, ¿sí? No es que le restrinja, no, pero la señal es que para que usted como dueño de la planta no lo penalicen, la señal que le dicen use el agua, use más el agua, use el agua al máximo, ¿no es cierto? ¿Sí? Lo que hicieron la otra vez con la tapa que lo pusieron a generar por debajo del nivel del lago crítico. No había fox. Sí, eso es volver por allá, esas épocas de mal uso del agua. Bueno, ¿seguimos? Bueno, la transmisión, si ustedes ven ahí, yo no voy a entrar en detalle, hay problemas en todo el país. Hay problemas en la costa caribe, hay problemas en Antioquia, hay problemas en la zona suroccidental, hay problemas
en la zona oriental, hay problemas en el nordeste, o sea, en todo el país. Las limitaciones de transmisión son serias. Las más grandes son digamos, en Antioquia hay limitaciones. Si usted va a instalar una planta en el suroeste, si la va a instalar en el nordeste, no hay red suficiente, ¿no? Bogotá tiene un problema serio, mucho más serio, porque está, digamos, a puertas bueno, ya está racionando, ya usted va a hacer una unidad o un complejo en el norte de Bogotá y no le aprueban el suministro de energía, porque no hay forma de entregarlo. Teóricamente eso es racionamiento, ¿no? Bogotá está, digamos, en una situación bastante crítica, norte de Santander y la costa atlántica. O sea, el norte de Santander, lo que es el área de Cúcuta, todo está, digamos, con problemas de transmisión. Bueno, seguimos. Mire el atraso de proyectos. Este es lo que la UCME ha aprobado de conexión, ¿sí? De lo que aprueba y las fechas con las cuales deberían entrar los proyectos. Más o menos el 25% o menos realmente cumplen con la fecha de puesta en operación. O sea, por decir algo, el 2024, ¿sí? se aprobaron 5.720, bueno, y se entraron aquí, es 1.447 megavatios que entraron, ¿sí? Entró el 25%. Es por el color de la diapositiva, no quedó el 1, pues no se ve. Entonces, pero ¿usted qué hace si usted piensa que va a entrar 5.700 megavatios y le entran 1.400? En el 23 eran 1.155 y de los 6.608. O sea, la probabilidad de éxito de los proyectos que aprueba la UCME es muy bajita, ¿sí? Entonces, ¿qué vamos a hacer? O sea, se espera, y casi todos no, digamos, sí, el 90% más son proyectos fotovoltaicos que no están cumpliendo con la fecha de puesta a operación y están quitando posibilidades a muchos promotores de proyectos que sí los van a hacer. Entonces se ha vuelto, digamos, como un mercado secundario que yo voy y hago el estudio de conexión, me aprueban la conexión y la amarro, ¿no es cierto? A ver si alguien me la compra. Ahora, en cuanto a las obligaciones de energía firme, digamos, del cargo por confiabilidad, en cuanto a energía, digamos, de todas las subastas que ha hecho, se ha entrado al 64% desde el punto de vista de energía, desde el punto de vista de capacidad instalada al 57%. O sea, realmente lo que hablamos de subastas y de aprobaciones de la UCME, lo que realmente se está cumpliendo es muy poquito. ¿Qué es lo que pasa con eso? Seguimos, que con los atrasos de proyectos, digamos, uno de los problemas más grandes es lo que se llama licencias, permisos sociales y ambientales. O sea, obtener la licencia ambiental, lo de la consulta previa, la oposición de las comunidades, etc. Esto hace que los proyectos, digamos, no entren a tiempo. La capacidad de transmisión, por las diferentes razones que tiene la red, por la capacidad misma, por el cortocircuito, etc. Por todas las capacidades, por todas las razones, pues se cree que van a entrar muchos proyectos, ¿sí? Y entonces uno dice, la capacidad no existe porque van a entrar todos los proyectos, pero no entran los proyectos. Y tampoco, digamos, hay una acción proactiva para desarrollar la red. Está el tema de financiación de los proyectos. Conseguir dinero para los proyectos no está fácil. ¿Por qué? Por los riesgos que hay. Entonces el banco le va a exigir que usted ya tenga su licencia ambiental, todos los permisos, que ya tenga un contrato de venta de energía, su PPA que llaman, y eso no difícilmente lo tienen, una buena calidad crediticia, etc. Ahora, las incertidumbres políticas y regulatorias hacen que las decisiones de inversión no sean fáciles, ¿no es cierto? O sea, usted va a decir, voy a invertir $100 millones, por decir algo, en un proyecto mediano, que tampoco es que sea muy grande. Pues usted con esta incertidumbre pues le queda difícil, ¿no es cierto? Y el tema de seguridad, muchos sitios del país ya la seguridad es compleja, ¿no es cierto? O sea, usted hace proyectos, pues arriesga usted, la gente que va a construir el proyecto, o aparecen unos sobrecostos y le toca, lo vacunan, ¿no es cierto? Entonces todo esto son barreras para la inversión de proyectos
y como les decía, va a tener un efecto tarifario, porque ¿qué es cuando alguien va a hacer un contrato de compra y venta de energía y va a decir, lo voy a vender a 10 años, ¿cómo va a valer la energía dentro de 10 años? Con todos estos problemas, es muy probable que la energía, en lugar de que se reduzca su precio, puede subir, ¿no es cierto? Entonces ahí es donde los comercializadores, para comprar la energía en contratos, no la van a encontrar barata, y eso por decreto, o por resolución, o por ley, eso es difícil que baje, o a no ser que nacionalicen, ¿no es cierto? Que ahí sí sería peor. Bueno, esto simplemente cito porque a nivel mundial con lo de las renovables está pasando en muchas partes en Europa, con lo de la guerra de Ucrania tuvieron muchos problemas, es que los diseños de las políticas que se tenían antes pues no son las más adecuadas. Entonces hay que buscar, digamos, políticas, pero políticas no como las que tenemos aquí, que no sabemos para dónde vamos. Bueno, entonces para eso se necesita, digamos, modernizar el mercado, ¿sí? El mercado hay que hacerlo, digamos, con incentivos a la seguridad, a la flexibilidad, con servicios adicionales. En nuestra época solo con el AGCS era suficiente, ya hoy en día no. Mercados, o sea, mercados que puedan negociarse durante el día, o sea, ya eso de que usted negocia desde el día anterior para el corto plazo, pues ya con lo del viento, el sol es muy difícil, la variabilidad y la incertidumbre que hay en estos recursos. Necesitamos almacenamiento, queramos o no, pues ya los embalses se nos van a agotar rápidamente como capacidad, ¿no es cierto? Pues van a estar ahí, pero no son suficientes. Entonces vamos a necesitar instalar baterías, eso es un hecho, pero todavía no hemos tomado la decisión desde el punto de vista de política pública y regulación, cómo es que esas baterías se van a instalar en gran escala. Hoy las podemos instalar a soluciones pequeñas, ¿no es cierto? Pero digamos, en gran escala, pues no hay esa política. Si eso no se hace, pues nos vamos a ver. Una cosita, en la pasada asamblea de ISA se mencionó de que tenían ya almacenamientos de energía y no explicaron bien, mostraron una subestación con la impresión de que no es con base de baterías. Eso es que tan adelante están almacenando, digamos, lo interpreté como condensadores, pues, fundamentalmente. No, básicamente es batería. ISA lo que ha desarrollado eso es en Brasil. En Colombia nada. En Colombia no ha hecho. Con baterías. Con baterías, sí, baterías. Pero una tecnología que no baterías, por ejemplo, lo que tú estás mencionando. Son baterías de litio. No son pues otra cosa distinta, ¿verdad? No, son baterías de litio común y corriente. No, eso sí, una cantidad de baterías, ¿no? Señale, bueno, coordinar la electricidad a gas, eso es importante. Respuesta efectiva y eficiente de la demanda. ¿Cómo la demanda puede participar más? Hoy en día, digamos, cada vez con la tecnología y la inteligencia artificial, obviamente es costoso y seguramente será hoy en día, digamos, fácil para estrato 6 o 5, donde usted puede, digamos, y muchos ya pues uno ve en las casas por allá del Valle de San Nicolás que tienen eso, ¿no? Cómo controlan su consumo de energía, ¿no es cierto? Pero también está, digamos, cómo participan en la formación de precios, ¿no es cierto? Para eso yo tengo que tener información de cómo son los precios en tiempo real, ¿no es cierto? Para poder tomar decisiones, así sea desde el punto de vista tecnológico, ¿no es cierto? Eso, pues estamos todavía muy crudos. Yo diría que pues eso faltan muchos años, que eso va ligado a mayor digitalización y uso de la inteligencia artificial. Yo creo que, ahora eso cuesta, o sea, tiene beneficios, pero eso hay que invertir. Y tiene que haber señales transparentes y públicas en los precios de tiempo real, o sea, ustedes, digamos, que en forma normal, ¿cuáles son los precios en la bolsa de energía? Pues sí, uno puede entrar a Excel, digamos, y sabe los precios de antier, ¿sí? Pero a uno le interesaría cuál es el precio de hoy, cuál es el precio de mañana, ¿no es cierto? Para tomar decisiones, ¿no es cierto? Eso pues todavía está en pañales, ¿no es cierto? Bueno, en el mercado de corto plazo,
vemos que ha habido épocas de precios de 1.000, de 2.000 pesos, ahorita está en 100 pesos. Entonces, muy función de la hidrología, ¿no es cierto? ¿Qué tanta agua tenemos, no es cierto? Ahorita que estamos inundados, pues estamos bien, tenemos buenos niveles de los embalses, entonces tenemos precios de 100 pesos en el mercado de corto plazo. Pero también depende de los precios de los combustibles, porque yo necesito algo de térmica, y dependiendo, digamos, a cómo estén los combustibles. Y si no tenemos gas, pues nos va a tocar a muchas veces generar, bueno, con carbón o con diésel, que es muy costoso hoy en día con diésel, ¿no? ¿Qué señales regulatorias? Lo que mostraba en la gráfica, dependiendo del regulador vaya mostrando, pues el mercado va respondiendo, ¿no? Porque el mercado va a ver, digamos, con esa señal regulatoria cuál es su función de utilidad, ¿no es cierto? Ingresos menos egresos, no solamente para hoy, sino hacia el futuro, ¿no es cierto? El nivel de tensión o el nivel de holgura o la reserva entre la oferta y la demanda. Y el nivel de contratación de las principales compañías hidroeléctricas, porque digamos hoy en día un porcentaje altísimo, digamos, de energía competitiva, pues proviene de la hidroelectricidad. Entonces uno ve la volatilidad en el mercado de corto plazo, o sea que de un día para otro los precios pueden variar entre un 20 y un 40%, muchas veces más. O sea que si hoy tengo un precio de 200 pesos, mañana puede haber de 300, o si tengo de 500 puede subir a 800, etc. En un niño normalmente oscilan entre 750 y 2.500 pesos, ¿sí? Y en una época como ahora de abundancia están entre 100 y 150 pesos. Esa diferencia de precios, y de ahí que es necesario por eso los contratos. Porque imagine que usted se somete a que su comercializador solo compre en la bolsa, ahorita feliz, ¿no es cierto? 100, 150. Pero cuando está a 2.000 pesos, 2.500, pues es supremamente, digamos, oneroso para el usuario, ¿no es cierto? Bueno, seguimos. Esta es la gráfica de los precios de bolsa, ¿sí? Uno ve, digamos, los precios últimamente, digamos, fueron muy altos hasta principios de este año, hasta enero. De enero hasta ahorita, hasta junio, pues han estado bastante bajos. Pero mire, digamos, lo que duraron altos. Empezaron a subir a más o menos en mitad de año del 22 y a subir y subir y subir y hasta ahorita estamos volviendo a bajar, ¿sí? Pablo, esa resolución que obliga a que sea solamente el 5% lo que se pueda comprar en bolsa y obliguen a todos a hacer contratos a largo plazo, ¿está vigente o también está pues ¿cómo es? En Proyecto. proyecto. Sí, todavía está en proyecto. Está un decreto, falta que la CRE lo regule. Ah, es un decreto. Entonces es como política. Ahora, ¿hasta dónde es bueno, hasta dónde es malo? Uno dice, bueno, el generador hidráulico entonces está obligado a contratar eso, pero a él se le está pasando un riesgo alto, porque es que usted vende el 95% en contratos. A 100 pesos. A 100 o cual le toque comprar para cubrir el contrato a 2.000 pesos. Entonces finalmente él va a vender a precios posiblemente más altos el contrato. ¿Y qué es lo que pasa si los contratos se vuelven más costosos? Pues la componente G que veíamos en las tarifas aumenta, ¿no es cierto? Y la tarifa va a aumentar. Eso, a veces las cosas que uno dice, obligar a eso, decir es que los hidráulicos especulan, a veces puede ser perjudicial, ¿no es cierto? Usted los obliga y de pronto lo que en el mediano y largo plazo los precios van a subir. Si usted esperaba 300 pesos, por decir algo, pues ellos van a contratar a 320, 330 para esa diferencia, ¿no? O sea, son medidas que normalmente no pueden ser buenas y pueden tener, digamos, muchos fans de la gente cuando escucha eso, ¿no? Bueno, seguimos, eso es complejo. Ahora miremos lo de los contratos, que creo que es la siguiente. Lo de los contratos, mire lo que ha pasado, digamos, desde el 2007 acá. Para el mercado regulado era 150 pesos
Me perdonan que es que este lo hice para unos bancos internacionales, entonces me quedo en inglés. 150 pesos y hoy está en 300. Esos son valores reales. Sí, o sea, realmente el precio de los contratos desde el 2007 acá se han duplicado en términos reales. En corrientes, pues todavía mucho más ha sido el crecimiento. Ahora, la pregunta es, ¿por qué? O sea, hay varias razones en las cuales han aumentado. Inicialmente, digamos, el cargo por confiabilidad, cuando se definió en el 2006, el cargo por confiabilidad es muy bueno porque incentiva la inversión, pero eso tiene un costo. No hay desayuno gratis, ¿no es cierto? Realmente eso pues implica un costo y en ese momento se incrementó el 20% para promover la instalación de dualidad en las plantas térmicas que pudieran quemar dos combustibles. ¿Sí? Entonces se les dio unos recursos adicionales a las térmicas y en general eso pues como aquí hay neutralidad tecnológica, a las hidráulicas también se les dio un 20% más. Entonces eso más las obligaciones que adquirieron los generadores que antes no la tenían de cumplir con esa energía firme, pues hizo que los riesgos para los generadores aumentaran. Y como les digo, esas cosas uno dice, lo que está diciendo del 5% en la bolsa, sí, uno dice, eso va a favorecer, pero eso se ve en el mediano y en el largo plazo. Entonces miren contratos, hubo una al principio en el 2008, porque eso no es instantáneo, ¿por qué no es instantáneo? Porque ya hay contratos firmados. Entonces los nuevos contratos son los que van a empezar, digamos, a tener el efecto. Y ellos fueron subiendo lentamente, pero en el año 2014... Es un contrato a largo plazo. Sí, contrato a largo plazo. En el año 2014 realmente fue clarísimo que ya había unos problemas de suministro de gas para las térmicas, y fue cuando, digamos, ya estaba la perspectiva de importar gas a costos muy altos. Entonces aquí uno ve, y además en el 15-16 hubo un niño, ¿no es cierto? Aquí ve, digamos, lo que veían los generadores, que los precios de combustible y la generación térmica iba a ser más costosa. Entonces los contratos que empezaron a firmar en el 2014, pues le adicionan esa prima, ¿no es cierto? Porque lo que les digo, cuando usted firma un contrato, lo que usted hace es el análisis, ¿qué va a pasar? Si el contrato es a 10 años, ¿qué va a pasar en los próximos 10 años? ¿No es cierto? Bueno, y esto pues, a medida que ha pasado el tiempo, pues se ha estrechado o se ha disminuido la reserva y lo que ha hecho es subir los precios. Entonces, ¿qué es lo que hemos... aquí hubo, digamos, una reducción por unas subastas que hubo de renovables que fue relativamente exitosa por allá en el año 21, y hubo pero no duró mucho, ¿no es cierto? Bajaron y otra vez subieron. Entonces fíjate que el hecho de que tengamos problemas de que la política energética de que no gas, no explorar gas, y que no vamos a sustituir esa energía fácilmente con plantas eólicas, pues hace que los contratos finalmente empiezan a tener mayor valor. Pablo, ¿qué futuro tiene el hidrógeno ahí para ver? Pues el hidrógeno, digamos, en este momento, primero es muy costoso. Y segundo, digamos, en lo que se ve es que la infraestructura para grandes cantidades de generación o inclusive para la misma movilidad todavía no existe. Existe para prototipos como el que tiene PM, que son relativamente pequeños, ¿no? Hay una PCH, yo no me acuerdo de es poquitos megavatios que tienen. Todavía está para pequeña escala, ¿no es cierto? Y además los costos pues todavía no son competitivos, ¿no? Bueno. Pero, ¿qué significa que el mercado ese de la bolsa, pues uno dice le para el mercado, pero si ellos al cotizar en bolsa están viendo al futuro, pues casi que ese contrato si no se hace allá, lo hacen es no con base en lo que hay actualmente, sino proyectando. Así es, los contratos de largo plazo se... ¿Y qué? No, dice, ¿cuándo se negocia pues un kilovatio o un megavatio?
instantánea en spot, como dice ahí. No, eso es todos los días, pero ahorita vamos a ver que, digamos, las componentes de las compras de energía es, usted compra algo en la bolsa, que ese es el instantáneo, que puede estar en 100 o puede estar en 2.000 pesos. Pero es una porción, pero si usted se comprara solo a ese precio, pues se va a ver sometido a que cuando esté en 2.000 pesos, usted ya o sea, es que usted estar unos 5 o 6 meses a 2.000 pesos lo quiebra, ¿sí? Entonces es preferible usted comprar a 300 pesos todo el tiempo. Así usted le dé tristeza cuando esté a 100 pagar 300, ¿no? Ahora, ¿quiénes son los que realmente están, digamos, quiénes están arriesgando con lo del precio de bolsa? Pues en el fondo, digamos, los generadores, que ellos pues tienen más capacidad de manejar ese riesgo. Algunos comercializadores. ¿Qué ha pasado con los comercializadores que se exponen a la bolsa? Cuando hay niños se quiebran, ¿sí? Y usted lo ha visto a través de la historia, o sea, muchos los comercializadores que se han quebrado por exponerse al niño. ¿Por qué? Porque normalmente, digamos, usted es libre como comercializador, su comercializador, por ejemplo, no sé, todos deben ser empresas públicas, por ejemplo, pues es libre en el fondo de decir, yo para atender mis usuarios, las compras de energía son el 80% en contratos y el 20% en la bolsa, ¿sí? ¿Qué sucede, digamos, al poner esa cifra? Si yo hago un contrato de 300 pesos, entonces el 80% da, esa componente da 240. El 20%, si el precio está a 100 pesos, le sumo 20 pesos. Entonces, obtengo que la energía, la G, para mi usuario es 260 pesos. ¿Sí? Pero, ¿qué pasa si está a 1000? Entonces, ya esos 20 pesos se le convierten en 200, más 240, entonces ya es 440 lo que le voy a pasar al usuario. ¿Sí? Entonces, ahí viene cómo cubre ese riesgo, ¿no? ¿Qué le pasó a Aire? Estaba el 50% dando precios de 1.000 pesos. Entonces, 50% de 1.000 pesos da 500. Y contratos, póngale que los tuviera, ellos no lo consiguen a 300, póngale a 400 por bien que tuvieran, ¿no? Da 200 más 500, 700 pesos para el usuario. ¿Sí? Más la T, la D, más toda la cadena. Eso le daba 1.000 y pico de costo unitario. ¿Sí? El mercado regulado es las compras que hacen los operadores de red, los contratos que hacen los operadores de red. Correcto. Y el no regulado es la que hace directamente los grandes usuarios. Los comercializadores pueden, ese 80%, ese ejemplo que pusiste, 80 y 20, ese 80 lo puede hacer con un solo proveedor o por regulación, yo no me acuerdo, por regulación tiene que diversificar y comprarle a distintos. No, podría ser uno solo, pero pues lo más lógico es que lo haga con varios, ¿no es cierto? Ahora, y depende qué tan grande es el comercializador, qué tantos puntos de medida, porque por cada punto de medida sí no puede tener sino uno, o cada frontera comercial que llaman, ¿no es cierto? Si un comercializador tiene una sola frontera comercial, sí es uno solo. Si tiene dos, podría tener dos proveedores, ¿no es cierto? Pero ya pues obviamente va a ser pues decisión de cómo él gestiona su portafolio, ¿no es cierto? ¿Seguimos? Bueno, el rol del transporte yo creo que es clarísimo, pues no solamente transportar la energía, sino facilitar la competencia del mercado, lo que les decía al comienzo, si el transporte no es suficiente, pues va a tener sobrecostos, entonces la competencia va a ser más difícil. Facilitar la energización de la economía, o sea, si necesitamos energizar más la economía, pues la demanda va a crecer mucho más, entonces, pero tiene que haber red, y pues eso es un habilitador de la transición energética. Bueno, entonces volvemos a lo de las tarifas, ya como para tener la última parte de la charla.
La ley 142 y la 143 definen unos principios para definir las tarifas, que son que haya eficiencia, que haya suficiencia financiera, que haya neutralidad, que haya solidaridad y haya redistribución y además que haya transparencia, simplicidad y fomento de la competencia. Son principios que son pues, completamente válidos. La pregunta es si se han logrado cumplir con todos los principios, que pues la verdad es que no, o el regulador a veces le da más peso a uno que al otro, ¿no es cierto? Tiempos y causas de actualización. Según la regulación, digamos, las tarifas reguladas, o sea, la transmisión, la distribución, debería hacerse cada 5 años actualizarse. La verdad es que no ha sido así, ¿no es cierto? La verdad es que por ejemplo, la de transmisión desde el 2009 no se actualiza, o sea, lleva 16 años, ¿no es cierto? Entonces, el hecho de no actualizarse es bueno y es malo, ¿sí? Depende porque si hay necesidad de actualizarlo tecnológicamente o los costos van variando, puede ser hacia arriba o hacia abajo, ¿no es cierto? Entonces, y las causas realmente de actualización, pues, y ustedes se dieron cuenta cuando subió el gobierno actual, trató de cambiarla, pero no cumplía con las causas y el Consejo de Estado pues no permitió, digamos, actualizar las tarifas. Tiene que haber incentivos al uso eficiente y a la inversión, incentivos a la digitalización e indexación de las variables. Ese último ha sido muy importante, ¿no es cierto? ¿Cómo varían las tarifas? En general, gran parte de las componentes, excepto el de la comercialización varía con el IPC. La generación, normalmente los contratos, casi todos están indexados con el IPP. La transmisión, digamos, en la nacional hay más o menos un 50% que es con el IPP y el otro 50% ya es en dólares, pero con el IPP de Estados Unidos, ¿sí? El cargo por confiabilidad, pues, o la componente de confiabilidad está en dólares, o sea, se actualiza de acuerdo a cómo varía el dólar. Entonces, cuando uno ve toda la canasta de cómo varía la tarifa, gran parte es con el IPP, otro pedacito con dólares, pero el IPP depende mucho del dólar, ¿sí? Entonces, en el fondo, un porcentaje importante de las componentes de nosotros tienen una influencia grande del dólar. Ahora, los combustibles pues están dolarizados. Entonces, ¿qué sucede? Acordémonos, digamos, lo que pasó 22, 23, que subió el dólar de 3.000 hasta 5.000 y volvió a bajar. Entonces el IPP subió como el 25-30% y las tarifas pues obviamente subieron ese valor, que es algo que pues obviamente pues la CRE está estudiando, pero ¿cómo indexa eso? Porque realmente los ingresos de nosotros los consumidores no está pegado al dólar, ¿no es cierto? Entonces eso hay un desajuste grande de las variaciones de las tarifas con respecto a las indexaciones de cada una de las variables. O sea, ese tema yo creo que es fundamental, ¿no es cierto? De que hay que revisar. ¿Seguimos? Esto ya como un ejemplo, digamos, esto pues sacado de la página web de aquí de Empresas Públicas, como para explicar algunas cosas. O sea, digamos, el costo unitario, ¿sí? Es lo que estábamos hablando, digamos que básicamente la generación, la transmisión, la distribución, la costo variable de comercialización, las pérdidas y las restricciones. Y está el costo fijo de comercialización, que es el valor que básicamente por factura, que según Empresas Públicas para baja tensión está en 8 pesos con 64 centavos. Bueno, entonces resulta que dependiendo en Colombia del estrato, pues hay un subsidio, ¿no es cierto? Si usted está en el estrato 1, pues tiene un subsidio del 60%. Si está en estrato 2, tiene un subsidio del 50% y si está en 3, del 15%. Entonces, para estrato 1, digamos, mientras consuma, digamos, entre el valor subsidiado, que el valor subsidiado está acá, digamos, depende de si la altura es superior a 1.000 metros, le subsidian hasta 130 kilovatios hora mes,
y si está en alturas inferiores a 1000 metros, 173 kilovatios hora. Entonces, si está en estrato 1, hasta ese consumo, pues le valdría, digamos, si todas las redes de propiedad de EPM, 384 pesos. Lo que está esto es para enero de este año. Si es ir por encima, pues le cobran lo que sería el costo unitario, que el costo unitario está en 913,53, ¿sí? Y así sucesivamente dependiendo del estrato. Ahora, pues esto, digamos, ha habido una discusión muy grande si esos subsidios están focalizados o no, porque se observa, digamos, en la costa y seguramente aquí en algunas partes, donde viviendas, digamos, lujosas están en estrato 2 o en estrato 3, entonces están subsidiadas, por lo menos hasta el valor de consumo subsidiado. Y por otro lado, si el gobierno no gira los subsidios, pues obviamente las empresas pues acumulan una deuda, ¿no es cierto? Unas cuentas por cobrar. Ahora, que les pagan intereses, sí, o sea, por el hecho de que no les pagan, ahí van acumulando intereses Pero esos intereses también se nos van en la tarifa, en el costo unitario también se van, ¿no es cierto? Bueno, eso, digamos, ahora miremos cómo era el costo unitario de empresas públicas en enero. El costo de compra GM era 371 pesos. En enero, digamos, a empresas públicas le costó comprar al comercializador de empresas públicas, pues, 371 pesos. Una porción seguramente fue en contratos y otra porción fue en la bolsa. Esta de enero está basado con un mes anterior, o sea, con los valores que seguramente él compró en diciembre, ¿no es cierto? En diciembre los precios en la bolsa estuvieron por el orden de 900 pesos. Entonces usted ve 371 pesos la G. Entonces fíjate que la G va a depender de los contratos que tenga de compra y de lo que compre en la bolsa. ¿Qué pasa en junio? En junio, como la bolsa ha estado baja, mire la G de empresas públicas, 266 pesos. ¿Sí? O sea, no sé cuánto era la componente que tiene en bolsa, pero seguramente yo le calculo para un 20%. El hecho de que se bajó el precio de la bolsa a 100 pesos, pues eso, ¿no? Como usuario nosotros, pues se nos baja la componente G. Ahora, ¿qué pasa lo de restricciones? Mire las restricciones cuando los precios eran altos eran 3 pesos con 71 centavos. Y con los precios ya bajos sube a 39.50. Miren, una diferencia bastante grande, ¿no es cierto? De precios altos es poquita las restricciones, pero la G es alta. ¿Sí? Entonces, es importante, digamos, ver la generación, las dos componentes, la G y las restricciones, ¿no es cierto? Cuando el uno baja, el otro sube y así sucesivamente, ¿no es cierto? Entonces, ¿cuál es el neto, digamos, acá de ganancia? 370 más 3 pesos da 374. Ahorita estamos en 266 más 40 da 306. O sea, 70 pesos menos. ¿Por qué la inflación bajó? Una de las componentes grandes que hizo bajar la inflación es porque las tarifas de energía, digamos, para el mes de junio, ¿sí? Bajaron. ¿Sí? Y eso en todo el país. Aquí vemos en empresas públicas el costo unitario fue 846 versus el de enero 913 pesos. O sea, el porcentaje que ha bajado de enero a junio, pues es importante, ¿no es cierto? Cuando la energía subió tanto, cuando el dólar subió por allá recién que, pues la coyuntura de agosto del 22 en esa época, que subió casi a 5.000, pues las tarifas subieron altísimo, ¿no es cierto? Ahorita sí nos están diciendo que no son rateros, eso, ¿no es cierto? Pero mire, digamos que es respuesta del mercado, ¿sí? Ahora, ¿que eso se podrá bajar más? Es probable que sí, ¿no es cierto? Eso tiene muchos componentes porque uno lo que ve es que la cuenta no puede bajar. Entonces, claro. Todo depende, no, pero usted sí debe... Y así, pero que la cosa que... No. Eso es una cosa... No, eso le da los mismos 800.000 pesos. Sí, le da los mismos. Sí.
No, esto es, digamos, ahora, si usted es una persona juiciosa, su consumo de energía debe ser por ahí 200 kilovatios hora o menos. Entonces, 200 kilovatios hora. Ya tiene que añadir menos. No, pero 200 kilovatios hora y le bajó 50 pesos, pues le baja 10.000 pesos. Y usted que, pues, a usted 10.000 pesos, dado su nivel de ingresos, es despreciable. Depende. No, seguro, yo estoy seguro. Comparada con la pensión debe ser despreciable. Entonces no se da cuenta. Pero cuando el DANE calcula eso, en porcentaje sí tiene efecto. No, y para un estrato 1, por ejemplo, que consuma los mismos 200 kilovatios hora, esos 10.000 pesos sí puede ser de pronto interesante. Bueno, seguimos, pero sí, aquí ya podemos ver más con el ejemplo de la parte tarifaria, ¿no es cierto? ¿Cuánto pesan cada una de las componentes de la tarifa? Esto es de la UNME, de una publicación de la UNME, el costo unitario promedio para el 2024. Fíjese que, digamos, la componente de generación, pues depende de quién es, pues pesa más o pesa menos, ¿no es cierto? En empresas públicas de Medellín, el promedio para el año 24 fue de 340 pesos y el costo unitario fue 860. O sea, eso es que un 35% más o menos, no sé. ¿Sí? 340 sobre 860. La otra componente, la otra azul, es debe ser las restricciones. Ah, no, la otra, la azul es la transmisión. La transmisión realmente vale 5 pesos y eso es más o menos constante. Realmente, perdón, 54 pesos, eso es más o menos, perdón, es que tengo todavía la influencia de ISA, es 54 pesos. Bueno, después sigue el amarillo, que es la distribución. Pues la distribución, pues sí vale más, ¿sí? Porque entre otras cosas, pues es pagada por menos. La T es pagada por todos los usuarios colombianos que estén en el sistema interconectado. Entonces varía, 250, 160. Empresas públicas, ¿dónde es que está? EPM está en 289 pesos. Muchos hay en 289, ¿no es cierto? 289. O sea, hay muchos que están en el rango de 280. Poquitos están por debajo de 200 pesos. Digamos, está 191 energía del Guaviare, pero porque eso es concentrado y realmente no es muy grande. Hay otro que está por debajo de 200, 167. Es aire, pero es que aire no ha hecho inversiones, entonces la red es tan mala que se paga poquito. Bueno, eso es la componente de distribución, que la componente de distribución pudiera ser... Si la de generación es 35, la distribución puede ser casi 30, un poquito menos de 30%. Y está esta roja, que es básicamente la comercialización, que la comercialización varía bastante, digamos. Por ejemplo, en Guaviare es muy costosa, 173. Pues está, digamos, son pocos los usuarios, seguramente le sale más alto. En el caso de empresas públicas, da que la comercialización es 115 pesos. ¿Sí? De las más baratas que puede haber es, por ejemplo, esta 88, que es Cartago. Esta es 68, que es en Cali. Pero, digamos, oscila ahí, si uno lo ve, entre 70 pesos y casi 300 pesos los más altos. O sea, hay unas diferencias grandes, entonces... Dependiendo de usted quién es dónde esté ubicado, pues la comercialización pesa bastante. ¿No? Y está las pérdidas, ¿sí? Que son campeones en pérdidas, pues Afinia y Aire, o sea, en la costa. ¿Sí? Ahora, eso también se debe digamos, a la regulación especial tarifaria que se hizo cuando Afinia y Aire, y además pues allá pues el problema de pérdidas es más alto y se les permite, digamos, tener un nivel de pérdidas más alto y que es remunerado.
Pero el comercializador dice, a mí me costó tanto y hay que creerle lo que él dice, o cómo le controlan al comercializador lo que él dice que le costó. A él teóricamente le pasan la información a la super, ya si ella le revisa en detalle o no, ya, pues, pero se supone que él le entrega a la superintendencia toda la información, ¿no? Pero hay uno que tiene muy grande. Ya que, ahí sí ya, yo no puedo dar fe si sí o no, en todo caso, teóricamente sí la debe entregar porque no la superintendencia lo multa, fijo. Ya que la superintendencia lo revise, ya tocaría, no sé, esperemos que sí, no sé. Pablo, perdón, pero la pregunta que el señor hace es, como usted lo dice, en el caso de nosotros como EPM, la Superintendencia de Servicios Públicos nos hace una vigilancia permanente a la determinación del costo unitario y solicita información en muchos de los detalles de cada uno de los componentes de los que usted ha hecho referencia en la presentación. Sí, por eso, esa es, digamos, teóricamente tienen que entregarle a la superintendencia, y pues simplemente lo entran al SWIG. ¿Cómo es que llaman así? Lo digitalizan en el SWIG, ¿no? O también hace requerimientos puntuales. También hace ¿cómo es que llaman? Requisiciones. Pues hace, bueno. Teóricamente eso pues está vigilado, ¿no es cierto? Bueno, los otros costos ya pues son menores, las restricciones, pero como les decía, depende de cómo está el mercado de corto plazo, a veces son bajitas, a veces son altas. Y ahí está el total de costos unitarios, que pues obviamente las discusiones que pues en la costa pues son los costos unitarios más altos, ¿no es cierto? Aire y afinidad, y pues gran parte de la inconformidad tarifaria está en la costa. Si se quiere buscar una solución, un pareto, pues hay que solucionar el problema de la costa. Ahora, este gobierno ha aprovechado, digamos, siendo que él es el responsable final de cómo son las cosas, de hacer marchas en contra de las tarifas y todo eso en la costa, ¿no? Eso es una de las 3 P's que yo mencioné, ¿no es cierto? Bueno, no sé si está claro esto ya la parte tarifaria, ¿no es cierto? Y hacia el futuro, a medida que si se nos estrecha la G, pues o necesitamos recursos costosos, es muy probable que la G se nos suba, ¿sí? Si la red de distribución pues no se actualiza, pues ¿qué sucede? Pues a lo mejor le pasa lo de aire es bajito eso, pero no se puede instalar generación, entonces sí, la D no se sube mucho, pero se le va a subir a uno bastante la G y se le va a subir seguramente las pérdidas, o sea, al final el costo unitario va a subir más, ¿no es cierto? Bueno, seguimos, yo creo que ya estamos terminando ahora sí. Hay una discusión muy grande en el sector, porque digamos la CRE dijo, bueno, viendo digamos esa componente de comercialización que es importante, la voy a digamos a revisar, y hay un proyecto de resolución que busca digamos bajar, este es desde el documento de la CRE, pues, ¿qué es lo que hizo? Pues básicamente las componentes variables de la comercialización están un margen operacional, que aprueba, y unos riesgos de cartera, que los riesgos de cartera son divididos para los usuarios tradicionales, para los de áreas especiales, para los de las subnormales, áreas especiales son, digamos, definidas ruralmente, digamos, que en general son áreas rojas. Las suburbanas son, digamos, sitios en las ciudades que son, digamos, los barrios subnormales. Y está la otra que es para, de acuerdo a las expansiones nuevas para cobertura, ¿no es cierto? Hay un riesgo de cartera ahí. Y hay un riesgo también desde el punto de vista del riesgo financiero. Entonces lo que hizo fue revisar todas las componentes y revisar el costo base para encontrar el costo fijo. O sea, es el que le decía por factura de 8.60, también lo revisó o lo está revisando. Entonces todo eso reduce, que de tal manera que hay reducciones, según ese informe, del orden de, aquí no puso el nombre de los comercializadores, pero hay reducciones del 48%, hay reducciones del 30%, dependiendo de la componente, ¿no es cierto? La verde es el porcentaje de impacto total en CO, o sea,
la que deberíamos mirar, 48% en unas, 40%, 55%, 52%, 60%, o sea, son reducciones en la componente C bastante grandes, ¿no es cierto? 50, 60%, y ustedes veían que la componente C estaba más o menos entre 70 y casi 300 pesos. Entonces, para alguien que esté en 300, le baja el 50%, pues estamos en 150, ¿no? Ahora, esto pues obviamente hay una, digamos, inconformidad de la industria de que eso es demasiado grande y que puede tener, digamos, problemas de riesgos financieros para los comercializadores. Entonces lo que yo digo es, tratar de reducir las tarifas por pedacitos sin analizar cuál es el efecto total, pues no es la mejor solución, ¿no es cierto? Bueno, creo que con esto yo ya termino. Bueno, esto está hasta las 12, nos quedan 10 minutos. Espero que no los haya cansado mucho. Este mercado es un mercado que, pues yo veo que reúne tres conceptos que son totalmente diferentes, que son costo, valor, precio. Y yo veo, pues entonces, que sin mayor, digámoslo así, consideración, se va hablando del costo de la energía. Y ese no es pues realmente el verdadero sentido que tiene la variable que nos interesa, porque la variable que finalmente nos interesa es esta, aquí en el bolsillo, que es el precio, ¿cierto? Entonces nos hablan del costo de la energía mezclando costo, valor, precio, tarifa. Ese ejercicio de reunir esos conceptos tan diferentes sí obedece realmente como a un ejercicio bien juicioso, porque me parece que es que mezclan una serie de conceptos y ahí es donde como que finalmente resulta la confusión total de este mercado. Esa es mi apreciación. Bueno, ahí hay una discusión, digamos, filosófica y conceptual, ¿no es cierto? Teóricamente, digamos, en los mercados que es todo costos, pues no hay ningún problema, ¿no es cierto? En el caso del mercado colombiano, lo que se ha es mezclado, lo que usted está diciendo, tiene una combinación de lo que se denominó, digamos, en su diseño original, actividades en competencia y actividades monopolios naturales, o sea que no entraban en competencia. Las actividades en competencia, que son la generación y la comercialización, se definieron, digamos, que básicamente su valor que pasaba a las tarifas era mediante una formación eficiente de precios, o sea, era de precios, ¿sí? Eso es igual al costo solo en competencia perfecta, ¿no es cierto? Cuando infinito número de agentes, información simétrica, bueno, y que el precio es igual al costo marginal, ¿no? Eso pues obviamente solo en los libros, ¿no es cierto? Entonces ahí digamos, hay esa combinación, cuando hablo uno del costo unitario, la componente G es precio y la componente C es un mixto que ni es precio ni es costo, ¿sí? Y la componente T es dado de que un porcentaje, ahora pues desde el 2000 todo es mediante subastas en competencia, pues a la hora de la verdad, quien se gana la subasta no pone el costo, pone el costo más la utilidad que él espera, realmente es un precio, ¿no es cierto? Entonces en la T hay una combinación de precio y costos. En la D son costos regulados, ¿sí? Que pues teóricamente toca creerle a la CRE que los determinó de forma eficiente o no, ¿sí? Y ya viene lo de las pérdidas, que eso es un poco gaseoso, y las restricciones. Entonces lo que usted está diciendo es cierto. El costo unitario es un salpicón. Es un salpicón de precios y costos con indexación, con una canasta de monedas. Eso es lo otro, ¿no? La canasta de monedas para calcular esos costos
no es tan clara y de pronto tan correcta, que eso también influye mucho, ¿no es cierto? Y por eso les decía, el resultado que nos dio que se nos subía de un mes al otro con IPPs mensuales de 3 o 4%, ¿sí? Mientras la inflación era de ese mes el 1%, por decir algo. Pues eso no, y así duramos casi 2 años, ¿no es cierto? Y eso no lo aguanta nadie, ¿no es cierto? Pero lo que usted dice es cierto, y la discusión que hay grandísima conceptual, si todo debería ser costos o todo precio sería complicado, ¿sí? ¿Cómo hace que la G sea costos? Entonces, pues, obviamente digamos, la escuela de precios, pues, defiende que así se logra más competencia, se logra traer más inversión, y que en el largo plazo, si trae más inversión, finalmente sale más barato. Que en la de costos, pues sí, usted en el corto plazo tiene menores costos, pero no atrae la inversión, y entonces finalmente llega a problemas de déficit de energía, y entonces se vuelve costos más altos. Esa es una discusión teórica más ideológica. Gracias, Pablo. Bueno, no sé. Aquí que copiamos de todos los países, ¿cuál es el país que podemos decir que tiene mejor estructura tarifaria? Usted que lo ha estudiado todo. De casi que de Inglaterra, ¿no es cierto? Ese consultor como que compró que hay todo de Inglaterra. Al origen sí es inglés, ¿no es cierto? Sí, yo creo que pues, lo que pasa es que aquí a ese origen se le ha mezclado mucha tropicalización, ¿no es cierto? Entonces uno decir que es exactamente la original, pues ya no, ¿no es cierto? Pero desde el punto de vista tarifario yo creo que en algunas partes de Estados Unidos sería interesante. Y usted ve que la tarifa de Estados Unidos es casi la mitad de la de nosotros. Y con mucho térmica, ¿no? Pero eso sí, Y depende del estado. Hay subsidios, hay también mecanismos y hay cosas tarifarias. Bueno, pues habría que ver. Ahora, aquí tenemos también una serie de contribuciones que también hay. Si las limpia uno, mejora. O sea, en generación, pues tiene uno el famoso FASNI, tiene la ley 99. En transmisión tiene el PRONEL, no sé qué, tiene como 4, el FAER, el FOES. Bueno, si uno quita una cantidad, eso puede ser 20% por lo menos de sobrecosto, ¿no? Bueno, no sé, eso era lo que usted... Porque así mirándolo en general, porque la tarifa de Estados Unidos es tan barata comparada con la de nosotros, que uno pensaría que eso no, pues normalmente no es, pues no debe ser así mirando los costos de allá comparados con los de nosotros, que siempre allá los costos son más altos. ¿Qué pasará así global en general que uno pudiera pensar? Pues uno cuando observa es que, digamos, así ellos tengan aparentemente recursos primarios más costosos que nosotros, teóricamente, les sale más barato. O sea, ellos, por ejemplo, en general con térmica, ellos tienen mucho gas. Pero el gas de allá pues allá el gas es mucho más barato que en Colombia. Hidro, pues la componente allá existe, pero no es tan importante. Eso en cuanto a la G. La diferencia en la G no es tan grande, pero siempre se nota, digamos. La otra es que en la T tampoco, bueno, la T también allá es un poco más baja, y la D es mucho más baja. Pueden ser economías de escala, ¿no? Y además, usted como para hacer una inversión allá, pues los inversionistas de las utilities, pues seguramente no tienen el sobrecosto de cuando importa aquí, bueno, o sea, digamos, por decir un ejemplo, un interruptor allá les vale lo que vale allá sin toda esa que hay que ponerle aquí, ¿no es cierto? Allá está casi a precio FOB, que uno lo calcularía aquí, SIF, más impuestos. Entonces la cantidad de cositas suman, ¿no es cierto? Más la eficiencia misma de... La verdad, pues nosotros no somos tan eficientes en construcción, no somos eficientes en... Sí, bien, la mano de obra puede ser relativamente más barata, pero
lo que hacen allá en 2 horas, nosotros a veces lo hacemos en 8, entonces al final... allá pagan, no roban. Bueno, Bueno.